Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del Último Crédito y al otro lado de la pantalla, en un día soleado, primaveral, ya ha llegado la primavera, tengo a David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. Aquí estamos, un día más para una conversación contigo. Como siempre, encantadísimo de estar aquí y charlar un ratito. Muy bien, me alegro, muchas gracias. La verdad es que tiene mérito porque ya, hemos dado la bienvenida hace unos pocos días a la primavera. ¿Sí? Justo cuando esto se publique estaremos a la salida o estaremos reincorporándonos todos después de una breve pausa por Semana Santa, que no sabemos si va a ser pasada por agua o no, como normalmente es en España, pero por lo menos ahora estos días previos hace muy buen tiempo, hace un sol fuera de narices, un buen día y bueno, tiene mérito que te apetezca un rato charlar aquí conmigo. Entonces, bueno, prometo a todos los oyentes que hoy el episodio de hoy no va a ser va a ser bastante liviano, bastante de actualidad, diría, con uno de los personajes de internet más famosos, diría, de los últimos tiempos. Uh-huh. Traemos una reflexión, es un capítulo reflexivo, te diría yo. Y bueno, con ganas de abordarlo. Totalmente. Es un tema que bueno, muchos de los que nos escuchan habitualmente y que son fieles seguidores probablemente pensarán que ya lo hemos comentado, pero en esta ocasión nos queríamos apoyar en este vídeo para continuar lanzando reflexiones que creemos que son interesantes y que creemos que tenemos que pararnos a un poco meditar y tenerlas siempre presentes para en nuestro día a día y a futuro también, que las instituciones y las empresas lo puedan también tener en cuenta, ¿no? Así es, y bueno, por poner un contexto voy a dar comienzo, aunque mucha gente ya lo habrá visto en el título del episodio, pero bueno, estamos tratando es un fragmento de un vídeo del podcast Búscate la Vida, protagonizado por José Elías. Entonces, con su compañero, que se me ha olvidado el nombre ahora, sí. Y que nos disculpe, pero vamos, que nos hemos centrado en la parte de José Elías, porque bueno, nosotros sabemos que es un gran empresario español que ha salido, diría que en los últimos 4 o 5 años al conocimiento público, se ha hecho más famoso, en gran parte también porque ha decidido emprender una carrera una carrera, te diría, en YouTube. Se ha hecho youtuber, tiene un canal propio, tiene este podcast, entonces aparece en muchos sitios, se colabora con otros youtubers, con lo cual, bueno, se ha hecho muy famoso, es un empresario que le va muy bien, multimillonario, su holding y sus empresas, que a su vez tienen más empresas, creo que constan de, no sé, cientos de empresas, con lo cual, bueno, todo el mérito, pero nos hemos parado a reflexionar sobre un fragmento de un episodio, de uno de los últimos episodios en los que él explica no un altercado, sino una anécdota, te diría, que tenía con el rector de la Universidad de Jaén, si no me equivoco, en una conferencia o algo así, en el que, pues en cosa de 5 o 10 minutos, explica de manera con un toque humorístico algo, un acontecimiento que tuvo con él, ¿no? Entonces no nos vamos a parar a reflexionar sobre algo en lo que no estuvimos y en lo que solo podemos guiarnos por lo que él está diciendo, sino por una reflexión que hace en ese mismo vídeo, ¿no? Sí. Entonces, para ello, bueno, vamos a coger ese fragmento. Si te parece, David, lo escuchamos y sobre ese empezamos, ¿te parece? Puntualización, Eric Ponce se llama. Eric Ponce, perdón. Sabía que era Ponce, pero no quería. Iba a decir Enrique Ponce en algún momento y le iba a cagar. No, vale, esa es otra persona. No, de verdad, soy muy fan, pero y sabía que era Ponce, pero no quería decir el
nombre incorrecto. Bueno, pues que nos disculpe Eric si nos oye. Y bueno, vamos a enseñar dentro de este capítulo el fragmento sobre el que nos vamos a guiar, si te parece, David. Estupendo, Leo, pues vamos con ello. Y luego me preguntó que cómo veía lo de la enseñanza dual entre universidad y tal. Ya eso dije, digo, tío, mira, pues tenemos un problema de base, ¿no? Tenemos el problema de que hace 20 años, hace 2 generaciones, teníamos solucionado el problema de los aprendices y los becarios. Yo acabé la facultad y estoy muy orgulloso de acabar la facultad e irme a trabajar a un ayuntamiento cobrando 80.000 euros al mes, y cuando llegué allí era el último mono y a mí me decían lo que tenía que hacer y yo lo hacía. Y no me quejaba, tío, ¿sabes? Que ahora, tío, los niños van por encima del bien y el mal, ¿sabes? Entonces no puede ser. Y entonces le dije que tenía que haber menos teoría y más empresa, ¿sabes? Porque realmente los niños salen muy, muy alejados de la empresa cuando salen de la facultad. Saben hacer integrales y derivadas, pero eso en la empresa lamentablemente no es necesario, ¿sabes? Entonces, oye, no te digo que las matemáticas no sean importantes, pero joder, hay que buscar la aplicación de la técnica, ¿sabes? No es tan... No, la gente estudia ingenierías para ser científicos y lamentablemente el 98% de las personas no van a ser científicos. No te digo que algunos sí que vayan a ser, ¿sabes? Pero yo creo que esa especialización tan suprema de conocimiento debería darse más en una faceta de doctorado o de máster, ¿sabes? Pero no de facultad, tío. La facultad tiene que ser algo que te sirva realmente para el día a día. Yo el 95% de las cosas que estudié en ingeniería nunca las apliqué. Me valió para abrirme la mente y tal, pero joder, hostia, es que para abrirme la mente igual podía haber hecho otras cosas, ¿sabes? Claro. No me hacía falta hasta el punto ese de sufrimiento, ¿no? Así que bueno. Bueno, pues como veréis, a mi modo de ver, deja algunas perlitas que son, algunas son, digamos que directamente de lo que muchas veces hemos tratado y un poco la razón de ser de este podcast, ¿no? Sí. Yo recuerdo en el episodio 1, en el episodio 2, hablábamos de que había un problema, ¿no? Con la falta de aplicabilidad de los estudios, de por dónde iba la universidad y por dónde iba la empresa o el mercado laboral, por así decirlo. Y creo que en este caso, José, que es ingeniero eléctrico, si no me equivoco, de formación, pues hace una reflexión muy interesante que deja perlas, que las he anotado aquí, como, yo creo que hace falta menos teoría y más empresa. Él cree que y esto lo pongo entrecomillado, ¿vale? Que la especialización tan suprema no es necesaria en la facultad, refiriéndose a las ingenierías. Y luego termina ese minuto y pico de reflexión diciendo que, el 95% de las cosas que estudié no las apliqué, ¿no? Uh-huh. Le sirvió para abrir la mente, como él dice, pero bueno, luego piensa que no es necesaria tanta derivada, tanta integral, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, claro, a nosotros hemos escuchado esto, hemos visto esto y ha sido como, nos ha hecho clean en el cerebro, porque bueno, es en parte primero por el podcast en sí, ¿no? Que queremos un poco ayudar la misión del podcast es un poco ayudar a cubrir ese gap que hay, que es cierto que existe, ¿no? Siempre decimos que las empresas, el mercado privado, el mercado laboral, por ende las empresas van más rápido quizá que sobre todo las universidades y también, porque de formación también somos ingenieros, ¿no? Uh-huh. de formación profesional. Entonces, claro, nos hemos una mezcla de sentir identificados y sentir casi con la obligación de tratar este tema hoy. Totalmente. Y es cierto que como tú bien dices, pues lanza muchas ideas y muchos temas que yo creo que podremos analizar y que podremos reflexionar, como bien has comentado al principio del episodio. Y estamos, yo creo que como bien indicabas, yo creo que estamos ambos de acuerdo en que una de las principales ideas, y como bien has indicado es una de las razones de ser de este podcast, es que es cierto, como yo creo que
él intenta explicar en este fragmento, que existe una brecha o una desconexión entre la universidad y lo que sucede en la empresa. Es cierto, él hace... utiliza esa anécdota de lo de la integral triple, ¿no? De que no es necesario hacer integrales y él no ha hecho nunca integrales, que es lo que te enseñan en muchas ocasiones en concreto en una ingeniería, pero luego no la ha utilizado en la empresa. Y es cierto que, como bien hemos hablado, pues esa desconexión pensamos que es real, porque aunque te enseñan ese tipo de cosas, luego no te enseñan pues hacer una presentación ejecutiva, hablar en público o gestionar un proyecto o cosas que son a lo mejor, o incluso mandar un correo electrónico de una forma profesional, pues son temas que no se tratan en la carrera o directamente en una ingeniería, ¿no? Así es, y yo quiero puntualizar aquí que en este capítulo en concreto nos estamos enfocando en las ingenierías porque bueno, pues él habla de las ingenierías, habla de un momento dado de que bueno, la gente se prepara mucho para ser científicos y luego pues la empresa no necesita tanto científico, por así decirlo, ¿no? Son afirmaciones que hay que entenderlo, ¿eh? Lo está diciendo en un contexto relajado, sin tampoco elaborar mucho el argumentario y porque viene de otra anécdota, entonces con lo cual tampoco creo que haya que tomar todo al pie de la letra, ¿no? Pero sí que, como igual que empezamos la temporada tratando del problema que tenían las carreras de magisterio, pues creo que en el concreto, en el caso de las ingenierías, pues sí que este tema se tiene que traer a debate, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto necesitas una base teórica tan fuerte? Sobre todo, y hablamos ahora del tema caso concreto en España, ¿no? Que las ingenierías son muy conocidas por ser carreras duras, en gran parte porque bueno, el contenido, por así decirlo, teórico de base tiene que ser duro, tiene que ser complicado, tienes que trabajarlo mucho para luego que te permita pues, resolver problemas de forma más ágil y eficaz, que es un poco lo que él viene a decir, yo creo, con eso de que te ha abierto la mente, ¿no? Sí. Claro, el eterno debate es si esto lo comparas con un modelo, por ejemplo, estadounidense, en que la especialización es casi muy concreta, voy a decir, iba a decir establecer otra analogía, pero yo creo que mejor lo digo de otra manera, es muy concreta desde el principio. Los estudiantes se forman y siguen saliendo y siguen teniendo trabajo y tienen buenas oportunidades y se trabaja mucho más quizá la parte esa de comunicación, de saber vender tu trabajo, de saber interrelacionarte, etcétera, etcétera. Claro, cuando pones las dos situaciones una contra otra, dices, bueno, ¿cuál es la más útil, ¿no? Sobre todo en un contexto como España y te diría que Europa. Sí. Yo creo que es una reflexión bastante interesante y que no solo tenemos que hacer nosotros desde nuestra pequeño granito de arena, sino incluso a nivel institucional, ¿no? Sí, totalmente. Y si bien es cierto, pero yo también quería hacer un poco... lanzar nuevas reflexiones a raíz de esto. Si bien es cierto que estamos, yo creo, bastante de acuerdo en la idea que intenta expresar en estas palabras José Elías, yo creo que por lo menos por mi parte, bajo mi punto de vista, hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo, en el sentido de que yo sí que creo que los conocimientos teóricos sí que son necesarios. Evidentemente él pone, como bien dices tú, parece que te están formando para ser científico, cuando en realidad en la mayoría de los casos no lo vas a ser. No tanto eso, sino que evidentemente en la universidad te forma no solo en el conocimiento teórico, sino que te estructura la mente para luego desempeñar unas funciones. Te proporciona ciertas skills como puede ser el trabajo en equipo, la concentración, formar el pensamiento crítico. Por ejemplo, yo creo que es algo súper importante para nuestra vida, pero también en el entorno de la empresa privada. El hecho de que tengas capacidad para reconocer que algo se está haciendo de manera errónea y proponer ideas para cambiarlo y hacerlo mejor es algo que también
obviamente no se nace con ello, sino que se tiene que ir entrenando, y yo creo que esto la universidad también te forma en ello. También la capacidad analítica, cómo entender problemas complejos y reducirlos para conseguir resolverlos a problemas más sencillos y vamos, fragmentar los problemas en problemas más sencillos. Incluso en el caso de, como tú bien sabes, en una ingeniería, algo que yo creo que es fundamental y donde se nos forma es en tolerar la frustración, que es algo fundamental y que si bien es cierto que no está muy vinculado con el conocimiento técnico o conocimiento más teórico, sí que son skills que te proporciona la universidad y que son necesarios a futuro. Sí, creo que, mira, lo que venía pensando, estaba escuchándote muy atentamente porque venía pensando que es precisamente el ejercicio que acabas de hacer, ¿no? Porque quizás, pues eso, la reflexión. De nuevo, esto no es un ataque a nadie, no es simplemente es una reflexión sobre una reflexión, ¿no? Pero, pues claro, es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, esto es un conocimiento muy teórico que no aplicas, es decir, ¿cuántas derivadas vas a hacer tú en la empresa? Pues bueno, seguramente ninguna, es verdad. Pero precisamente la reflexión que has hecho o la contrarreflexión que has hecho sobre el argumentario en este caso de José Elías, esto que acabas de exponer, ¿no? La tolerancia a la frustración, el tener abierto a la mente y estar muy despierto para buscar nuevas soluciones, es precisamente el resultado de toda esa formación. Totalmente. Es decir, si nosotros especializásemos en algo muy concreto que fuese de aplicación directamente a nuestro puesto de trabajo, quizá perderías esa visión más ancha que te da la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, invito al oyente que nos estés escuchando a precisamente pensar sobre esto que acaba de pasar. Es decir, le has dado una vuelta al asunto y creo que nadie te podría decir que no tienes razón. Y mencionar que, evidentemente, como he mencionado, veo puntos en común y puntos que comparto evidentemente con el argumento, y como bien hemos dicho, es algo que desde capítulos anteriores hemos venido mencionando. O sea, tenemos muchas ideas y muchas opiniones que compartimos, pero creo que también hay que tener en cuenta esta otra parte también. Y pasando un poco de modo analítico o reflexivo en el que hemos entrado, que está claro un poco lo que creo que queremos hacer llegar, ¿no? Que esto es una discusión, y lo decíamos, yo creo que estamos en el episodio 45, si no me equivoco, aproximadamente, y ya en el episodio 1, episodio 2 ya hablábamos de esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, seguramente muchos oyentes dirán, bueno, muy bien, vale, esto ya lo hemos tratado. En este caso estamos hablando de las ingenierías en concreto, pero ¿cómo lo solucionamos, no? Relajamos un poco el contenido teórico, el contenido marco, nos especializamos más, nos asemejamos más a un modelo, pues eso, el modelo que siempre está un poco en mente, ¿no? El anglosajón, americano, que son modelos mucho más centrados en la aplicación práctica. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, evidentemente nosotros en este podcast no lo vamos a poder solucionar, ¿no? Pero yo, si alguien me deja dar mi granito de arena, yo soy un firme creyente de la formación teórica a la vez que la aplicación práctica. Total. Es decir, un híbrido, ¿no? Esto no solo lo aplico en la época universitaria, sino ya más tarde después, pero bueno, centrándonos en la época universitaria, pues creo que está muy bien tener esto, tener ciertas horas y mucho contenido que te establezca las bases de pensamiento, la agilidad mental, pues eso, la dureza que estas carreras conlleva, que te forman, que te cuajan, pero luego eso hay que acompañarlo del mundo real, ¿no? Y esto es un poco, creo que un poco el debe por parte de la universidad, ¿no? Que tiene que tener o dar más acceso a los estudiantes a esa aplicación práctica desde el minuto o el día 1 que entra un alumno por las puertas de la facultad. Totalmente. Y también una pregunta que te quería lanzar, me adelanto a la pregunta de la IA, para lanzarte una pregunta. Este dilema o este planteamiento que nos ha planteado este fragmento de podcast que estamos analizando, quería verlo desde tu posición real. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, tú que estás trabajando, y cómo has visto
o cómo lo ves desde tu situación real en tu trabajo. ¿Es cierto que utilizas conocimiento teórico? ¿Qué cosas has utilizado que aprendiste en la universidad y que has aplicado? ¿Cómo lo ves, Leo? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, sinceramente creo que hay un punto de verdad muy grande en lo que dice José Elías. Creo que el resultado de todo ello es que, bueno, cada vez más se ven más facultades o escuelas no públicas, y no voy a decir privadas porque a veces son colaboraciones, etcétera, en las que se centran en algo mucho más específico. Pero a su vez, bueno, es verdad que uno pues, puede hacer ciertas reflexiones y puede hacer a ciertos puestos de trabajo porque, bueno, tiene una base que le permite especializarse en una cosa u otra sin mayores dificultades, ¿no? Yo, como sabes, soy un firme creyente de la formación continua. Y sí que veo muy necesario, y esto se lo recomiendo a cualquier estudiante de ingeniería que esté hoy en día en los grados, ¿no?, que se denominan ahora, que luego que sigan estudiando todo lo que puedan y que luego cuando sigan trabajando que sigan formándose al menos unos años, ¿no? Porque evidentemente luego entran muchos factores en juego, los factores personales, etcétera, etcétera. Pero si puedes, si eres joven, tienes la fuerza y el tiempo, después de trabajar, sigue formándote, porque el mundo está girando más rápido que nunca. La tecnología nos va devorando a todos. Creo que un ejemplo es la propia inteligencia artificial, ¿no? Hace 3 años, ni 3 años, salía ChatGPT no sé cuándo fue, si hace 3 años, pero más o menos, ChatGPT, y era toda una novedad, y ahora ya tenemos ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, quiero decir, ya han pasado 3 años, ¿no? Y ahora casi no se contempla en no usarlo, ¿no? Yo mismo me noto a veces que digo, tengo que usarlo más, puedo hacer mejor uso de la inteligencia artificial. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Las cosas van a seguir viniendo más cosas, pero a la vez estoy de acuerdo de que, bueno, hay que mantener unos mínimos, ¿no? Porque no todo puede ser solo especialización, porque entonces te encuadras en algo, te encasillas y tu propia capacidad de razonamiento no te deja valer. Con lo cual, a tu pregunta y contestando a tu pregunta, soy un poco, aquí no me voy a mojar mucho. Creo que tiene razón José Elías en lo que quiere decir, aunque no directamente así en las formas, pero tampoco podemos dejar de lado toda esa base, porque al final pues creo que ha formado en España a grandes ingenieros. Tenemos grandes empresas de ingeniería en el sector de la construcción, en el sector aeronáutico mismo, espacial, lo estamos viendo ahora. Ejemplos como Indra convirtiéndose en referente en el sector de defensa, y es una empresa española, AENA gestionando aeropuertos por todo el mundo y siendo puntera en ello, Airbus, o sea, nosotros España formando una parte importante de Airbus. Podría enumerar muchísimas, y creo que todo el mundo sabe cómo se valora el talento ingenieril español fuera de España. Pero eso es gracias, eso es gracias, creo, a esa formación, ¿no? Sí. Con lo cual, siento no poder dar una solución, pero creo que, como todo, la virtud está en el término medio. Sí. O sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has indicado. Yo por mi parte, también para dar mi punto de vista y responder a mí mismo a la pregunta que he lanzado, he de decir que como tú bien dices, hay gran parte de verdad en lo que intenta plantear José Elías, y estoy en gran parte de acuerdo. Lo que pasa que veo que es un poco un enfoque ejecutivo el que da. Es decir, también hay que entender su punto de vista. Al final estamos hablando de que es una persona que evidentemente también es ingeniero, como has indicado, pero es un empresario. Entonces busca un poco esa labor ejecutiva y en algunos aspectos, pues no quiero llamarle cortoplacista, pero sí que es muy ejecutivo, busca acción. Yo, por mi parte, en mi trabajo, sí que veo que el conocimiento que adquirí en la carrera es necesario y me es en gran medida indispensable para desempeñar las labores que hago. No solo en mí personalmente, sino veo
en mis compañeros que forman Empresa, que desempeñamos un tipo de productos y un tipo de soluciones para lo cual es indispensable tener una base teórica y también la preparación que ya hemos hablado en este episodio, que es fundamental para hacer posible lo que hacemos. Estoy con José Elías de que es necesario al fin y al cabo es necesario realizar una labor ejecutiva, todo termina con una labor ejecutiva, pero previamente a esa labor ejecutiva es necesario hacer un cierto análisis, una comprensión del problema y que es necesario y que solo se puede resolver en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos solo se puede resolver si tienes una base teórica fundamental y muy importante. En el caso, estoy hablando del caso de las ingenierías, por supuesto, que es como el que estamos hablando en este episodio, ¿vale? Por lo que quería aportar también este granito, que él hablaba de... parece que estamos formando científicos, pero no solo son científicos, sino que también existen empleos, todos aquellos empleos técnicos en grandes empresas de ingeniería que necesitan conocimiento teórico, una base teórica muy grande para desempeñar su trabajo. Vale, pues Leo... Vamos a la pregunta de la IA, David. Sí, efectivamente. Como saben y como tú bien has indicado, nosotros en este podcast sí que utilizamos la IA. Y le he planteado la temática, un poco la temática que íbamos a tratar en este capítulo y le he pedido que me formulase una pregunta. Pues bien, la pregunta que me lanza Leo es la siguiente. Si tuvieses que elegir, ¿preferirías salir de la universidad sabiendo hacer tareas concretas desde el primer día o con la capacidad de aprender cualquier cosa rápidamente, aunque al principio te sientas perdido? Es un poco en línea también de lo que has comentado tú, de ese aprendizaje continuo, ¿no? Lo que nos plantea también la IA en esta pregunta. Correcto. No, aquí tengo la respuesta muy clara, creo que es la 2, y a lo mejor puede ser un poco contraintuitivo con lo que he dicho antes o con lo que estamos tratando, ¿no? Pero por muy no deficitario, sino por muchos handicaps o problemas que pueda tener el sistema actual, sí que creo que y esta pregunta es una respuesta muy personal, sí que creo que bueno, me ha dado la oportunidad de aprender a hacer muchas diferentes cosas. Mira, yo tengo unos 12 años de experiencia laboral, más o menos, estaré rozándolos, y creo que he estado en 5 o 6 trabajos distintos, de posiciones distintas, ¿no? Esto hay gente que lo ve como muy problemático, muy tal. A mí me encanta, o sea, es decir, el tener un reto nuevo cada día, cada cierto tiempo, pues eso, afrontar otra posición distinta, y ser competente para ello, porque afortunadamente, y toco madera, pues todavía no me han despedido de ningún trabajo ni por rendimiento ni por no rendimiento. Creo que he tenido suerte en eso. Yo agradezco el poder haberme especializado en distintas cosas y hacer distintas cosas. Es verdad que esto quiere decir que luego vas evolucionando de una manera distinta que una persona que es muy especialista en algo, ¿no? Pero con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos también, y escuchando y demás, pues creo que a mi modo de ver es bastante beneficioso. Totalmente, pues estoy completamente de acuerdo. Yo simplemente hacer hincapié un poco en la reflexión que realmente ya he hecho hace unos minutos, de que no todo es ejecución, sino que es necesario tener unos conocimientos previos y unas capacidades que son necesarias. Estamos, yo creo, de acuerdo, aunque hemos hablado que la idea fundamental que intenta trasladar, estamos de acuerdo en el que existe una cierta desconexión entre el contexto real con la universidad, pero
yo quiero terminar haciendo esa reflexión de que no solo es ejecución, es decir, no es solo el resolver la integral, sino que es esa capacidad de analizar un problema al que te enfrentas para posteriormente resolverlo. Correcto. Muy bien, Leo, pues yo creo que ha sido un capítulo muy interesante. Yo he de decir que pensaba al inicio de este episodio que no nos iba a dar para tanto, porque... Bueno, es la esencia del podcast, ¿no? Creo, habla muy bien de una parte, o sea, en este caso es muy enfocado a las ingenierías, pero bueno, cada sector, bueno, creo que hace poco, como comentábamos, tratábamos el tema de magisterio, hemos tratado el tema de en otras temporadas de carreras creativas. O sea, evidentemente no podemos tratar todo y no tenemos solución para todo, pero creo que es parte obligatoria para este podcast un poco estar al día de lo que se habla por ahí. Y esto, estamos hablando de uno de los empresarios más importantes del país, hablando de forma muy clara acerca de esto, ¿no? Dentro de un contexto que ya sabemos que hay que saber interpretarlo, pero pues si cazamos una de estas la vamos a tener que comentar, David. Igual que la semana pasada, en el capítulo anterior, hablábamos de Berto y Antonio Fuente del podcast de Nadie Sabe Nada, pues creo que en cosas de estas podemos tratarlas perfectamente, ¿no? Y además está bien que estos temas se abran, que se debatan, y evidentemente esto daría para horas en un ministerio de universidades o como lo quiera, de cultura, lo que sea, de como quieran llamarlo, el ministerio competente de educación, supongo que será, y ver un poco cómo tiene que evolucionar la universidad, siendo honesta, honrada, evidentemente, y humilde también, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas que están establecidas desde hace mucho tiempo y a lo mejor se pueden mejorar. Sí, totalmente. Eso. Sin querer destruir nada, que luego, bueno, ya has visto la respuesta que te he dado a la pregunta de la IA. No, pero estamos de acuerdo en que es un problema complejo y que es necesario escuchar todos los puntos de vista para intentar llegar a una solución de compromiso, sí. ¿No? Pues muchísimas gracias, Leo. Ha sido un placer enorme estar este ratito de domingo, que es cuando lo solemos grabar, charlando contigo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio con nuevos temas y nuevas reflexiones. Así es, y nada, recordar a todo el mundo que bueno, ya que ahora todo el mundo vuelve al trabajo después de Semana Santa, que vamos a afrontar ya los últimos 3 meses de temporada. Y que todo el mundo que se suscriba en nuestro canal de YouTube, de Everywhere to Study. Ahí tenemos cada lunes subimos nuevo contenido y cada 2 lunes el nuevo episodio del podcast. Y también nos pueden seguir en Instagram, que es donde más activos somos, y bueno, también en Spotify, suscribirse también en Apple Podcast, donde sea, para escuchar los nuevos capítulos, que todavía tenemos unos cuantos que tratar antes de irnos de verano. Entonces, darle mucha fuerza a todo el mundo, que normalmente las vueltas de vacaciones son más duras. Es verdad que esto era una breve pausa, esto de Semana Santa, y nada, a desearle lo mejor a todo el mundo. Muchas gracias, David, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Leo. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.